¿Qué tal, amigos y amigas? Nos encontramos una vez más aquí en Radio Democracia para presentarte un tema que nos ayudará a conocer más sobre la realidad en Siria. El título que lleva este tema es Para entender qué sucede en Siria, la revuelta pro-democrática. Antes de abordar el tema de las revueltas que se está suscitando en Siria, es adecuado que tengamos en cuenta algunas de las particularidades de este país islámico, para poder entender a profundidad los conflictos que tienen lugar en el mismo. A continuación, se ofrece una suerte de breve síntesis con los factores más relevantes para comprender la coyuntura actual de esta nación. La República Árabe Siria es un país de Oriente Medio que está ubicado en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Posee una superficie de aproximadamente 185.180 kilómetros cuadrados y tiene una población de 24 millones de habitantes. Esta población está conformada de la siguiente manera: el 74% es musulmana suní, el 10% practica el credo alauita, que se escindió del Islam, pero algunos de sus postulados son cercanos al chiismo. El 10% son cristianos y el 6% son drusos. Al respecto hay que mencionar que Bashar al-Assad y su familia pertenecen al grupo religioso alauita, una rama del Islam chií que por sus costumbres y creencias muchos musulmanes la consideran una herejía. Esto quiere decir que la población siria no es homogénea, lo cual hace que el conflicto que actualmente se vive en ese país se avive aún más, ya que en el Islam las diferencias étnicas son muy difíciles de conciliar. Es necesario que profundicemos un poco más sobre el tema de los alauitas. Este grupo cree en la reencarnación, celebran la Navidad y consagran vino. También son conocidos como nusairíes. Sin embargo, prefieren llamarse alauitas o alauíes, por Ali, primo y yerno del profeta Mahoma. Esta corriente religiosa puede ser considerada una rama muy heterodoxa del Islam chií, que cree que Ali fue el primer imán o líder espiritual de la comunidad musulmana y considera a sus descendientes legítimos sucesores de Mahoma. La periodista Elena Supónima destaca que en los años 50 y 60 del siglo XX, los jóvenes alauitas irrumpieron en las escuelas militares y luego en la política, entusiasmados con las ideas del socialismo y el nacionalismo pan-árabe. A grandes rasgos, este buscaba borrar las diferencias existentes entre las diferentes comunidades religiosas. Lo expuesto líneas arriba explica cómo es que los alauita se hicieron del poder y el porqué que hoy en día el mismo grupo domina en las Fuerzas Armadas de Siria, las cuales hacen que el régimen de al-Assad no se desmorone. Una vez abordados los puntos, se puede dar cuenta de la actual coyuntura de Siria. Hafez al-Assad fue un militar que toma el poder en Siria en el año 1971, mediante un golpe de Estado. Gobernó Siria con mano de hierro hasta su muerte, el año 2000. Para mantenerse en el poder, reprimió duramente a la población siria. Además, fue quien creó la figura de la República Árabe Hereditaria. Bashar al-Assad, después de la muerte de su padre, asume el cargo de presidente del país y propuso implantar medidas reformistas, lo que generó grandes expectativas en el pueblo sirio, pues anunció que en Siria habría más libertad y apertura. Sin embargo, fue influenciado por su grupo religioso, por el ejército y por los muhabarat, servicios secretos, y lo terminaron convenciendo de que Siria seguía necesitando que se le gobierne con mano dura. Desde entonces, Bashar al-Assad, al mismo estilo de su padre, ha seguido reprimiendo a los sirios para mantenerse en el poder. Asesina a jóvenes que puedan representar algún problema para su régimen, y para justificarse pone como pretexto que estos jóvenes eran terroristas y miembros de grupos armados. Emplea ambulancias para entrar en los barrios y abrir fuego contra los manifestantes en contra de su régimen. Las protestas en Siria son el claro reflejo de una población constituida en su mayoría por personas jóvenes que ven frustradas sus posibilidades de progreso, puesto que carecen por completo de oportunidades para tener una buena vida y un buen trabajo en su propio país.
Esta población está cansada de la falta de libertad a la que están sometidos y de los altos índices de corrupción del régimen al-Assad. El régimen de al-Assad ha favorecido a los habitantes de la ciudad capital de Siria, Damasco, ya que estos se pueden desarrollar un poco mejor en comparación con sus pares de provincias. La consecuencia de estos atropellos contra los derechos humanos y la influencia de la ola de la primavera árabe ha traído como consecuencia que los habitantes de Siria decidieran sublevarse para derrocar al régimen de al-Assad. No obstante, no hay que soslayar el factor étnico-religioso y hay que tener en cuenta que los alawitas son una minoría étnica en este país y a pesar de ello ostentan los cargos más importantes del país y dominan las fuerzas armadas, mientras que los sunitas son la gran mayoría étnica en Siria y actualmente luchan para que en su patria haya libertad e igualdad y se respete la dignidad del pueblo sirio. Cada día en Siria fallecen niños, mujeres y ancianos como producto de la represión a cargo de las Fuerzas Armadas sirias, ya que éstas no tienen ningún reparo en emplear contra la población civil armas y tanques de guerra. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en la masacre de la ciudad de Homs. La rotunda negativa del régimen de al-Assad en permitir que en Siria haya apertura y libertad y las cada vez más crecientes protestas en contra de la injusticia de este régimen ha desembocado en una sangrienta guerra civil que está dejando como resultado miles de muertos. Hasta ese momento se puede decir que la oposición ha logrado debilitar el régimen de al-Assad, ya que tienen el control de las fronteras con Turquía y con Irak, y los enfrentamientos han llegado a Damasco, que es el bastión del régimen y la ciudad más importante de Siria. Además, a ello se le debe añadir que se ha empezado a producir defecciones por parte de los altos rangos de las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha se han retirado 24 generales, puesto que están cansados de reprimir con violencia a sus compatriotas. Sin embargo, ello no es un indicador alentador porque no significa que el fin de este cruento conflicto interno esté cerca, ya que debemos considerar que el régimen aún tiene el control de las Fuerzas Armadas y una gran cantidad de material bélico e inclusive armamento químico en su poder. Bueno, amigos y amigas, así terminamos nuestro tema en Radio Democracia y esperamos encontrarnos en una próxima edición. Que tengan un lindo día. Un abrazo.